Hola, buenas a todos. En este vídeo vamos a seguir explicando el tema 8 correspondiente a Economía de cuarto de la ESO, en el que hablamos sobre el desempleo. En esta página 124 vamos a hablar específicamente sobre el desempleo, vamos a definirlo y luego veremos qué tipos de desempleo nos podemos encontrar. Primero hay que tener claro que cuando hablamos de desempleo, hablamos de esa situación en la que existe población parada. Es decir, personas que aunque desearían trabajar a un nivel de sueldo, no encuentran dónde trabajar. Para definir de manera más concreta cuando hablamos de una persona desempleada, podemos utilizar dos grandes fuentes distintas. Por una parte está la EPA, que es la encuesta de población activa, que es una encuesta que se realiza a un número de personas aleatorias de la sociedad española cada X tiempo. Y luego, por otro lado, tenemos los datos que nos otorga el Servicio de Empleo Estatal, es decir, el SEPE. Según la EPA, una persona se encontrará desempleada cuando, contando con una edad de 16 años o más, y durante la semana anterior a la celebración de la encuesta, no ha estado trabajando, ha estado disponible para trabajar y además ha buscado activamente empleo. Esta definición sería correcta, pero queda un poco ambigua, porque no se define muy bien qué es eso de buscar activamente empleo. Sin embargo, el SEPE sí que es un poquito más concreto, y sí que añade que tiene que estar realizando alguna gestión para poder conseguir un trabajo. Esto ya es más parecido a lo que sucede, por ejemplo, en Francia. En Francia, para que una persona pueda recibir su desempleo, tiene que demostrar que ha estado buscando trabajo. Por tanto, lo que hace es que a la empresa a la que ha ido a pedir trabajo le pide que le haga un justificante. En caso de que luego no le contraten, por lo menos queda constancia de que esa persona se ha interesado por ir a pedir trabajo. Es una manera de conseguir no tener en un país lo que se llama paro de larga duración. El paro de larga duración es el más complicado de todos, es el que supone que una persona lleva más de un año sin trabajar. Esa persona sigue haciéndose mayor, sigue pasando tiempo sin formarse y cada vez es más difícil que se incorpore a un puesto de trabajo. Por tanto, lo que se intenta por parte de los Estados es conseguir que la gente encuentre trabajo lo antes posible y que por lo menos se mueva para conseguir trabajo y no esté cobrando el desempleo, que es dinero público que ponemos todos. Vale, antes de ver los tipos de desempleo, quiero que miremos al final de la página, abajo a la derecha, tenéis un cuadrito de conceptos relacionados donde se habla de tres conceptos muy importantes: la población activa, la población ocupada y la tasa de paro. La población activa ya hemos visto que es la población además que está en edad de trabajar y que además está intentando buscar trabajo. Dentro de la población activa dividiríamos entre la población ocupada, que es la que efectivamente ha encontrado trabajo, y la población parada, que es la que aunque está buscando trabajo no lo encuentra. Como hemos definido, la población ocupada sería aquella de 16 años o más que trabaja al menos una hora semanal y a cambio de una retribución o en dinero o en especie. ¿Qué es una retribución en dinero? Un sueldo. ¿Y qué es una retribución en especie? Cuando te pagan pero no con dinero. Imaginaos, por ejemplo, una persona que en su sueldo viene incluido una residencia para dormir. Eso es un cobro en especie, en realidad. Tú no lo estás pagando, pero eso supone un coste que paga la empresa o quien te ha contratado. Entonces, en función de estos conceptos, podemos extraer lo que se llama la tasa de paro, que este es un dato fundamental que cualquier país debe calcular en diferentes momentos del año para ver cómo evoluciona su economía. Por tanto, la tasa de paro sería el cociente entre el número de parados y el número de activos. Es decir, dividiríamos la población desempleada entre la población activa y lo multiplicaríamos por 100. ¿Esto qué implica? Que esa tasa de paro nos indica del total de población activa cuánta está desempleada. Es tan sencillo como eso. Y ahora vamos a empezar a ver los diferentes tipos de desempleo. Hay más, pero este año vamos a ver exclusivamente estos. Primero vamos a empezar a ver el desempleo friccional. Es un tipo de desempleo que en absoluto es malo para una sociedad. Incluso podría decirse que es lo contrario. Es una situación en la que una persona ha accedido a un puesto de trabajo mejor, pero durante ese tiempo en el que no tiene trabajo, pasa a contar como desempleo para un país. Es un periodo de tiempo muy corto y no tiene ninguna importancia ni ninguna relevancia real. Sin embargo, cuando hablamos de un problema grave, cuando hablamos de un desempleo estructural, aquí lo que sucede es que la estructura económica de un país está muy mal construida y hay un gran desfase entre la oferta y la demanda de trabajo. Por ejemplo, igual se pide una cualificación de trabajadores que esa sociedad no tiene. Perdón. Es un desempleo muy grave y es un desempleo muy difícil de corregir. Por último, nos encontramos con el desempleo coyuntural.
El desempleo coyuntural es de carácter cíclico. ¿A qué se refiere con eso de cíclico? Pues que depende de ciclos. ¿De qué ciclos? De los que experimenta la actividad económica. Hay veces que la economía crece y hay veces que la economía cae un poco. Mientras no sea una situación de crisis o no sea una situación realmente grave y prolongada en el tiempo, nos encontramos con situaciones normales en que hay veces que la actividad económica es mayor, hay veces que es menor, hay veces que la actividad y la producción sube, hay veces que las ventas bajan y por tanto necesitamos menos trabajadores. Entonces, no es en principio una situación muy grave, sería bueno evitarla, pero no es muy grave porque en principio es temporal, siempre y cuando la economía se reactive a tiempo y no haya un cambio de modelo productivo. Pero ¿qué pasaría? Que si esto se prolonga mucho en el tiempo y además viene acrecentado por una crisis económica, se puede convertir en desempleo estructural. Eso es lo que sucedió en España. A partir de 2008 empezó a generarse un paro que se convirtió en estructural porque la crisis no permitía salir de ahí. Otros tipos de desempleo relacionados con la población o con diferentes colectivos de la población. Esto ya lo hemos visto por encima, pero lo vamos a explicar un poquito más. El desempleo juvenil nos referimos a toda esa población que está desempleada y que además tiene menos de 25 años. Como os expliqué en el vídeo anterior, hemos llegado a tener una tasa del 50% en desempleo juvenil. Son tasas elevadísimas y habría que intentar analizar por qué sucede esto en España cuando no sucede lo mismo en otros países. Quizá la formación de estos jóvenes, quizá las aspiraciones, quizá lo que esperan del futuro, de sus estudios y del trabajo no sea la realidad. Quizá haya un desfase entre lo que desearían y lo que realmente el país les puede ofrecer. Lo cual provoca que mucha gente o no se decida por un trabajo o incluso muchas veces cuando es gente bien formada se vaya a trabajar a otro país. El desempleo femenino sigue siendo un tema grave y sigue siendo un tema complicado. ¿Por qué? Porque la mujer se incorporó mucho más tarde al mercado de trabajo. Es más, desgraciadamente la mujer se incorporó mucho más tarde incluso a poder votar en una sociedad democrática. Así pues, todavía queda un largo camino hasta incorporar del todo a la mujer al mundo laboral, aunque hoy en día cada vez la brecha es menor. Y luego, por último, tenemos el desempleo de larga duración. Este desempleo es el que afecta a personas durante más de 12 meses, es decir, durante más de un año. Como os comentaba antes, este desempleo es muy problemático porque hace que la persona pierda motivación, porque pierde formación, pierde experiencia, se va haciendo mayor y cada vez supone un gasto mayor para el Estado porque tenemos que seguir pagando mes tras mes esa prestación por desempleo hasta que haya cubierto todo su paro. Cuando esa persona se quede sin paro, ¿dejará de recibir dinero por parte del Estado? No. Eso también es muy importante. Existe otro tipo de pensión que paga el Estado que no va relacionada con el tiempo que hayas trabajado. De hecho, no va en relación con tu trabajo. Se llaman pensiones no contributivas y es en torno a los 400 y pico euros que te otorga el Estado cada mes para que puedas sobrevivir. No es una cantidad muy grande, pero al fin y al cabo se supone que es una cantidad que al menos te puede asegurar no vivir en la pobreza. Muy bien, este vídeo lo voy a dejar aquí porque no os quiero hacer vídeos demasiado largos que os sean muy pesados. Prefiero que lo vayáis parando, que lo podáis subrayar, que podáis ir apuntando lo que os voy diciendo. Y además, al final de la página tenéis 2 actividades más que os he señalado. Como os dije en el vídeo anterior, no quiero que me las enviéis ya. Cuando yo haya acabado de explicar el tema, os daré una semana entera para que hagáis bien los ejercicios y me los enviéis cuando queráis por correo. Vamos muy bien con el temario, no tenemos excesiva prisa. Y si vamos a este ritmo, lo entenderemos todo bien, practicaremos bien y pese a la distancia creo que podréis entender bastante bien lo que me quedaba por explicar. Bueno, con esto os emplazo hasta el próximo vídeo donde acabaré de explicar el tema 8 y como os digo, os subiré un documento Sentia donde os indicaré las actividades para hacer y dispondréis de toda la semana que viene para ello. Un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo.